Educación ciudadana, clase número 25 para tercero medio A, B y C, en este caso, glorioso tercero medio A. Ya estamos en la última unidad, unidad número 4, que es bastante breve, relaciones entre Estado y mercado, contenido, introducción, la ideología liberal e ideología marxista, objetivo, explicar las características de la ideología liberal y de la ideología marxista, ¿ya? Habilidades, pensamiento crítico, análisis, síntesis, profesor quien les habla, correos terceros medios 2020@gmail.com. Les puse esta plancheta que la saqué del programa de estudio, que ese no lo hago yo, lo manda el Ministerio de Educación, ya para que no piensen que estoy repitiendo las clases, que ya me dio flojera, que el profe está repitiendo la misma cuestión. No, señores. Dice, a propósito de la unidad número 4, el propósito de esta unidad es que los estudiantes reconozcan las dinámicas que definen las relaciones entre Estado y mercado y comprendan que éstas deben orientarse a la colaboración. Esto implica, en primer lugar, conocer los distintos sistemas económicos que existen hoy en el mundo desde su historia, las teorías que los sustentan y las experiencias de implementación. A partir de esto, serán capaces de analizar el actual sistema económico de Chile y evaluar la forma en que el Estado y el mercado interactúan en nuestro país, tanto desde el rol de los distintos agentes económicos como de políticas públicas, considerando temas como sueldos justos, productividad, carga tributaria, comercio justo, probidad, desarrollo sustentable, riqueza y pobreza. De esta manera podrán asumir un ejercicio ciudadano informado y responsable ante las decisiones económicas que se toman en el país. Algunas preguntas que pueden orientar este propósito son: ¿de qué maneras el Estado y los privados pueden colaborar mutuamente en el desarrollo de un modelo productivo equitativo y sustentable? ¿Cómo aportan al desarrollo de las comunidades locales las iniciativas públicas y privadas? ¿Qué riesgos podría presentar el desarrollo económico sin regulación en la calidad de vida de las personas y el impacto en el medio ambiente? Acuérdense que ahora vamos a tener que hacer una nueva constitución y estas ideas, estos principios deben estar ahí, deben estar regulados por nuestra constitución. ¿En Chile debe haber más mercado o más Estado para solucionar el problema económico? ¿El derecho a la salud, a la educación, a la vivienda deben estar consagrados en la constitución? Y si van a estar consagrados en la constitución, ¿cómo lo vamos a financiar? ¿Impuestos a los superricos? ¿Elevar los impuestos de la clase media? ¿Elevar los impuestos a las utilidades de las empresas? Es un tamaño problema. Libre mercado. Esto yo con ustedes lo vengo de primero medio, le vengo machacando, así que va muy rapidito. Recordemos, la economía estudia el problema económico, es decir, cómo satisfacer necesidades ilimitadas con bienes o recursos escasos. Necesidad es la falta o carencia de algo. Una de las grandes características de las necesidades que son ilimitadas, que al parecer no tienen fin. Los bienes son todos aquellos elementos, ¿no es cierto?, o prestaciones personales que satisfacen una necesidad. En este último caso se llaman, ¿no es cierto?, servicios. Los recursos son los que se encuentran en la naturaleza y que permiten satisfacer necesidades, ¿no es cierto? Los recursos son renovables, no renovables e incluso ilimitados en algunos casos. Y el fenómeno de la escasez, que está dado básicamente que ante necesidades que son ilimitadas, los recursos siempre van a ser escasos, siempre. Para tratar entonces de responder a esta pregunta, se plantean tres preguntas más. Y ustedes se deben acordar. ¿Qué producir? Ya se refiere a la elección de bienes o servicios que se van a producir, o sea, a crear, para satisfacer una determinada necesidad. Más hospitales, más hortalizas, más armas, más pan. ¿Qué se va a producir? ¿Cómo producir? Se refiere a la manera o modo en que se van a producir los bienes o servicios, por lo general gastando lo menos posible para ganar lo más posible. ¿Para quién producir? Se refiere a la distribución de los bienes o servicios producidos, es decir, hacia quiénes van dirigidos los bienes y servicios producidos.
Autos de lujo para personas de altos ingresos, fideos a bajo precio para personas de menores ingresos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recordemos, en la economía de libre mercado, el problema económico lo resuelve el mercado, lugar donde se encuentran compradores y vendedores, a través de la ley de la oferta y la demanda. Entendemos por demanda, ¿no es cierto?, a la cantidad de personas dispuestas a comprar un bien o un servicio en el mercado, compradores. Entendemos la oferta, ¿no es cierto?, como la cantidad de bienes y o servicios presentes en el mercado, vendedores. Y el precio es el valor en dinero de un bien o un servicio. Los postulados básicos de la ley de la oferta y la demanda son, recordemos, cuando la demanda, compradores, excede a la oferta, vendedores, hay escasez del producto y el precio tiende a aumentar. Ejemplo, pescados y mariscos en Semana Santa. Cuando la oferta, vendedores, excede a la demanda, compradores, hay abundancia del producto y el precio tiende a disminuir. Un ejemplo sería las mascarillas cuando pase la pandemia. Cuando la demanda iguala a la oferta, el precio tiende a estabilizarse. Esto se llama precio de equilibrio. Entonces el mercado es aquel lugar donde se encuentran compradores, demandantes, o vendedores, oferentes, que ofrecen un bien o un servicio. ¿Ya? Si hay abundancia de este bien o servicio, el precio tiende a disminuir. Si hay muchas personas que quieren comprar lo mismo, el precio va a aumentar. Ley de oferta y demanda, que es el mecanismo que se supone, ¿no es cierto?, resuelve el problema económico en las economías como la nuestra, que son de libre mercado. Entonces, en una economía de libre mercado, el problema económico lo resuelve el mercado a través de la ley de la oferta y demanda. Desde esta perspectiva, entonces, ¿qué producir? Lo que las personas necesiten, alimentos, herramientas, etc. O quieran consumir, drogas, alcohol, tabaco. ¿Cómo producir? Invirtiendo lo menos posible para ganar lo más posible. La búsqueda de la ganancia, utilidad y o lucro personal es la esencia de este sistema económico, no lo olvidemos. ¿Para quién producir? Para los que puedan consumir, para los que puedan comprar. Por eso que en una economía de libre mercado como la nuestra, el gran problema es qué se hace con los pobres, ¿ya?, que tienen una capacidad de consumo muy limitada, ¿no es cierto?, básicamente para satisfacer sus necesidades básicas y no morirse de hambre. ¿Ya? Aquí hay un señor que está ganando, ¿no es cierto?, y no quiere rebajarle a esta enfermera, aunque sea de noche, el valor de su servicio. Básicamente, ¿no es cierto?, es una ironía respecto de que la esencia de este sistema es el lucro, la ganancia personal e individual. Cosa que no es mala, que cada uno de ustedes lo determina. Ahora, esta economía, ¿no es cierto?, esta economía de libre mercado tiene ciertos factores que distorsionan su funcionamiento. No lo vamos a saber nosotros acá en Chile. La colusión consiste en un acuerdo de las empresas del mismo rubro para manipular los precios, eliminando la libre competencia y por lo tanto distorsionando el mercado. Ejemplo, los confores, las farmacias, los pollos y todo ese cuento. El monopolio es cuando una sola empresa provee a los consumidores de un determinado bien o servicio, lo que hace inexistente la competencia. Por ejemplo, Copec, ¿no es cierto?, que tiene casi el 90% del mercado de distribución del combustible, de don Andrónico Luxich. Al no tener competencia, él impone el precio. Inflación, alza sostenida en el nivel de los precios por un periodo de tiempo, provocando la pérdida de valor del dinero. Hace 4 años sus papitos con 20 lucas traían 2 bolsas llenitas de la feria y hoy día con 20 luquitas con suerte llenamos una. Deflación es menos común que la inflación, se da en los tiempos de crisis, guerra externa, guerra interna, guerras civiles. Baja sostenida en el nivel de los precios por un periodo prolongado de tiempo, lo que se puede traducir en despidos masivos de trabajadores y una alta cesantía. Por nombrar algunos, ¿no es cierto? Recordemos que esto lo vimos también, hay tipos de monopolio, está el monopsonio y está el oligopolio, que lo vamos a ver en una próxima clase.
Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? No, profe. Don profe. No, profe, está todo claro. Esto yo les vengo hinchando de primero medio, ¿no es cierto? Pero tenemos que repasarlo como vieron en la plancheta que les dejé y que saqué del programa de educación ciudadana. La ideología marxista, si bien es cierto el marxismo como propuesta ideológica cayó el año 90, 91 con el desmoronamiento de la Unión Soviética, sigue teniendo hasta el día de hoy influencia, ¿ya? Sobre todo los defensores de que el Estado debe tener mayor, ¿no es cierto?, presencia en la economía, por lo general vienen de esta manera de pensar y de ver la economía y la política. Recordemos que acá en Chile todavía tenemos Partido Socialista y Partido Comunista. Ideología marxista, recordemos, es un sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Karl Marx, 1818-1883, y de Friedrich Engels, 1820-1895. Rechaza el capitalismo y defiende la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado. Aporta un método de análisis conocido como materialismo histórico e influyó en movimientos sociales y en sistemas económicos y políticos hasta el día de hoy. Recordemos, China, desde el punto de vista político, ¿no es cierto?, se declara marxista, y Cuba ya lo es al estilo clásico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Marx desarrolló su sistema político y económico en dos libros, recordemos, el Manifiesto del Partido Comunista junto a Engels, el año 1848, y El Capital, en 1867, ¿no es cierto?, donde desarrolla su teoría económica. Esta pintura es de 1901, El Cuarto Poder, es un tributo a los proletarios del mundo, del italiano Giuseppe Pellizza, ¿ya? Los abandonados, los explotados por el capital. Contexto. Karl Marx vivió entre los años 1818 y 1883 en Alemania e Inglaterra, en plena revolución industrial, y por lo tanto fue testigo de la llamada cuestión social, es decir, las condiciones de miseria y desamparo en que vivieron los trabajadores urbanos industriales en las principales ciudades de Europa. Estas condiciones se manifestaron en la falta de vivienda, desamparo laboral, enfermedades, analfabetismo, delincuencia, prostitución y trabajo infantil. Las condiciones de miseria del proletariado, mucha mortalidad por enfermedades, por accidentes del trabajo, en estas industrias donde ellos se quemaban, ¿no es cierto? No había casi nula protección, ¿ya? Se trabajaba sin lentes de protección, sin antiparras, ¿no es cierto? Sin cubrebocas para filtrar el humo tóxico, sin zapatos de seguridad, sin casco, sin guantes, ¿ya? Por lo tanto, el índice de accidentabilidad era muy alto, muchas personas mutiladas, muchos muertos, cuya viuda e hijos quedaban desamparados. Este es el tiempo en que vivió Marx. En este contexto de miseria de los trabajadores europeos de mediados del siglo XIX, Marx desarrolla sus ideas, las que básicamente son cuatro, ¿ya? La lucha de clases. Marx plantea que siempre ha habido en la historia de la humanidad ricos y pobres, en la edad antigua, en la edad media y en la edad moderna. En la antigüedad existía la división entre amos, dueños de las tierras, ¿no es cierto?, del ganado e incluso de las personas, y esclavos, y él denominó sociedad esclavista. En la Edad Media existía la división entre el noble, dueño de la tierra, del castillo, de los puentes, de los peces, de los ríos, de los molinos, ¿ya? Y los siervos que no eran dueños de nada, que vivían, ¿no es cierto?, por obra y gracia del señor feudal. Y en la etapa que le correspondió vivir a él, ¿no es cierto?, los burgueses, los dueños de las industrias, de los bancos, del gran capital, y los proletarios, los trabajadores urbanos industriales que solamente tenían hijos, por eso proletarios, prole en latín es hijos, proletarios, y no tenían nada más que su fuerza de trabajo para vender en él, en el mercado, y en donde ninguna ley los protegía, porque se pensaba que el mercado regulaba, ¿no es cierto?, el problema económico, y el Estado no debe involucrarse en eso. Para Marx la historia es clara.
Siempre ha habido ricos y pobres, y ambos grupos han vivido en eterno conflicto o lucha. Los primeros por mantener sus privilegios y los segundos por tratar de mejorar su condición de miseria. Es a este eterno enfrentamiento, que él lo llama la lucha de clases. La condición que mantiene esta situación, según Marx, es la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, todos aquellos elementos que permitan crear bienes y o servicios, dinero, máquinas, herramientas, tierra de cultivo, por ejemplo. De aquí se desprende la segunda idea, la plusvalía. Aquí hay una caricatura donde se ve a un capitalista con unas garras monstruosas, donde él atesora su dinero, y aquí los proletarios famélicos, casi cadavéricos, ¿no es cierto?, que le entregan lo poco que ganan. Para Marx plantea que la propiedad privada de los medios de producción hace que los propietarios de estos se queden con el valor que agrega cada uno de los trabajadores al bien final. En otras palabras, sería la diferencia entre lo que el trabajador produce y lo que se le paga. La revolución del proletariado. La solución que propone Marx es que los proletarios, trabajadores, se unan y dirigidos por el Partido Comunista comiencen una revolución para eliminar a la burguesía y así tomar la propiedad de los medios de producción, los cuales serán de propiedad del Estado. La Rusia de Lenin, la Cuba de Castro, por ejemplo, por nombrar algunos ejemplos. La dictadura del proletariado. Una vez eliminada la burguesía, los trabajadores instaurarán la dictadura del proletariado, el gobierno de los trabajadores, el cual tomará la dirección y producción de las empresas del Estado, los medios de producción, para satisfacer las necesidades de las personas en medida de sus requerimientos. A fin de cuentas, lo que busca el marxismo es la justicia en el sentido platónico del filósofo Platón, es decir, dar a cada quien lo suyo. Una vez instaurado el gobierno de los trabajadores, ya no habrá más clases sociales, es decir, ni ricos ni pobres, y se instaurará la sociedad perfecta, la sociedad comunista. El primer país que adoptó este modelo fue Rusia con la Revolución de Octubre de 1917, modelo que, como les dije recién, duró hasta el año 1990, donde hizo agua por todas partes y, al parecer, no es una opción viable. Desde el punto de vista económico, el marxismo defiende la economía centralmente planificada, en la cual el problema económico lo resuelve el Estado a través de la planificación de la producción, es decir, adelantarse a las necesidades de la población, planificando la producción de tal manera que se pueda satisfacer la mayoría de las necesidades con los recursos que son escasos. Entonces, en una economía centralmente planificada, el problema económico lo resuelve el Estado a través de la planificación de la producción. Desde esta perspectiva, entonces, ¿qué producir? Los bienes y servicios de primera necesidad. Alimentos, vestuarios, salud, educación, viviendas, por ejemplo. ¿Cómo producir? Invirtiendo lo menos posible para producir lo más posible. Satisfacer la mayor cantidad de necesidades con los recursos escasos. Esa es la esencia de este sistema económico. ¿Para quién producir? Para todos. En conclusión, la ideología marxista nace en Europa a mediados del siglo XIX, es en el contexto de la revolución industrial y sus consecuencias sociales llamada la cuestión social. El marxismo básicamente plantea 4 ideas claves: la lucha de clases, la plusvalía, la revolución del proletariado y la dictadura del proletariado. Desde el punto de vista político plantea una dictadura proletaria como forma de gobierno, desde el punto de vista económico plantea una economía centralmente planificada. Desde el punto de vista social plantea una sociedad sin clases, la sociedad perfecta, la sociedad comunista, y el valor que sustenta esta ideología es la búsqueda de la justicia. Jóvenes, ¿alguna duda, pregunta, consulta? Nada, profe. No, profe. Ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Sí, Chicos, profe. Sí. Muy de primero. les voy a subir el PowerPoint al WhatsApp del curso, para que lo tengan, ¿ya? Ya. Ya, pues, bebitos, con el tiempo que les va a quedar, que son 20 minutitos, no se pongan
a ver tele, a chatear o a jugar ahí con sus compañeros. Aprovechenlos para ponerse al día, que mandarle correo a los profesores, ¿no es cierto?, que le den trabajo, negocien, muchachos, estamos a tiempo, ¿sí? Estamos a tiempo, así que, y cualquier orientación, asesoría, apoyo, aquí estoy, ¿ya? Bien, Francisca Arancía me avisó que no ingresaba hoy día, Nidia, no tengo noticias de ella, y la Amara. ¿Qué le pasó a la Amara? Ya. A la Mara se le echó a perder el cargador de su computador, por eso no se ha podido ingresar a la clase esta semana. Ya. Le avisa que esta clase igual yo la subo a Planner para que cualquier cosita ya igual la revise, y el PowerPoint lo voy a subir al WhatsApp del curso, ¿ya? Ya, yo le digo. Muchas gracias, bebé. Ya pues chicos, que estén bien, que sea una fructífera semana, pónganse las pilitas, estamos en tierra derecha, se nos va octubre, noviembre, 4 clases, y vienen las pruebas, pues chicos, y se nos va el año. Y se nos va el año. Chuatas, qué rápido. Se nos va el año de la marmota, todos los días son iguales. Ya, que estén bien, adiós. Chao, Chao, profe. profe. Cuídese. Chao, chau, 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 chau. Chao, profe. Chao, Buen día. que estén bien. Chao. Chao, chao. Uy, que me cuesta pagar esta cosa. A ver, a ver. Ay, de veras tengo que pagar.